Y sí, fui infiel. Mujeres, hice mucho daño, me metí en cosas que no debía e intenté acabar conmigo 2 veces. Pero les aseguro que nada fue mi culpa. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están? Bueno, en esta historia voy a ser hombre para que estén muy pendientes y no se confundan. Vean, yo no sé cómo les voy a contar todo esto, pero voy a intentarlo. Cuando yo era niño, yo era una persona muy feliz, era muy amoroso, era súper atento, en especial con mi mamá. Lamentablemente, uno termina replicando lo que ven sus padres. Cuando tenía 8 años, me fui para una fiesta de 15 de una prima con mis papás y al rato me doy cuenta que mi mamá se aleja. Voy a buscarla y me doy cuenta que está llorando. Cuando le pregunto qué pasó, mi tía se acerca muy molesta a decirme que mi papá era esto y lo otro y que le había pegado a mi mamá. Mi mamá me dice que no, que eso no es cierto, pero uno se da cuenta de las cosas y yo de ahí en adelante nunca volví a ver a mi papá de la misma manera. En los días posteriores empiezo a presenciar estas mismas escenas en mi casa. Eran cada vez más constantes de mi papá contra mi mamá. Era muy duro ver ella cómo sufría y ella tan sumisa. Él le prohibía muchas cosas, le coartaba la libertad y mi mamá lo permitía. Cuando ya esta situación se vuelve insostenible, ellos deciden separarse teniendo yo 12 años y mi papá regresa donde su otra familia, porque sí, mi papá tenía otra familia y mi mamá obviamente no sabía hasta que yo cumplí más o menos 10 años. Ella intentó irse, pero mi papá era una persona sumamente manipuladora que siempre encontraba la forma de volver. Cuando decide irse completamente, se va con su mujer, ella se llamaba Paloma. Esta mujer era mucho más sumisa, era mucho más manipulable, por decirlo de alguna manera, y eso era lo que hacía que mi papá siempre regresara, porque sabía que de una u otra manera ella siempre iba a estar ahí. Al año y medio, 2 años más o menos, de que mi mamá se separa de mi papá, conoce a quien hoy en día es mi padrastro, construye su nueva familia y tienen un hijo, quien es mi hermanito y lo amo, lo adoro, él es mi motor de vida. Sin embargo, y a pesar de que todo venía tan bien, yo empiezo a salir y a relacionarme muy mal, empiezo a tener amigos que consumen, ya saben que no puedo decir esa palabra, y empiezo yo a hacer lo mismo. Yo también consumí muchas cosas y no solamente eso, sino que ellos también hacían cosas malas, ellos robaban, se metían en problemas, incluso algún día tuve que ver cómo uno de ellos acabó con la vida de alguien. Incluso a mi mamá le tocaba salir a altas horas de la noche con mi padrastro a buscarme porque ella sabía muy bien en qué andaba yo y me le perdía muchísimo. Llegaba incluso a buscarme en clínicas, en lugares peligrosos de la ciudad, rogando que no me encontrara por ahí tirado. A pesar de que ustedes se preguntarán por qué tenía estos amigos y no me aportaban nada bueno, la realidad era que yo realmente me sentía acompañado por ellos y sentía que eran los únicos que me entendían en ese momento de mi vida. Mi mamá se la pasaba trabajando todo el tiempo, esa mujer trabajaba muy duro para dármelo todo. Y sí, yo lo tenía todo, pero me faltaba lo más importante que era compañía, aparte que mi papá tampoco ya estaba en nuestra vida. Mi mamá en llanto me dijo muchas veces que yo nunca fuera a replicar lo que veía de su padre, que me diera cuenta ya cuánto sufría y que yo nunca le fuera a hacer eso a alguien. Pero creo que eso ya estaba muy adentro de mi cabeza. Empecé a hacer exactamente lo mismo, empecé a ser una persona muy irascible, muy agresivo, muy grosero, mentiroso, manipulador, en especial con las mujeres. Perdí muchas personas valiosas en mi vida. Cuando me di cuenta, pues ya era tarde porque finalmente cuando yo hacía daño siempre buscaba hacerme la víctima para no afrontar mis errores. Algún momento me acerqué a pedirles disculpas a muchas de estas personas. Soy completamente consciente de que traumé a muchas mujeres y muchas de estas obviamente no me recibieron de la mejor manera cuando me quise disculpar y pues no era para menos. Ahí empecé a darme cuenta que estaba cometiendo un error y me empecé a sentir muy solo. Quise cambiar estos comportamientos y pensé que todo iba a empezar a mejorar. En ese momento mi mamá enferma, ella tiene una enfermedad de la sangre que es muy complicada, es muy voluble y los médicos solamente dicen que ella en cualquier momento puede sencillamente un día no despertarse. En ese momento ella empieza a tener, cuando yo tengo 16 años, unas crisis muy grandes. A mis 17 años ella requiere una donación de
y mi padrastro es el primero en donar. Yo tengo un tipo de sangre que es muy poco común, soy B negativo, así que yo era como el más importante en que donara. Cuando tú vas a donar te hacen varias preguntas. La primera que me hicieron era que si yo consumía y dije que sí. Apenas respondí esto me dijeron que yo no podía donar para mi mamá ni para nadie. Me sentí tan frustrado, tan impotente que empecé a publicar, empecé a poner muchos estados pidiendo que por favor alguien viniera a donar por mí. Un amigo fue el único que me contestó y me dijo que sus papás lo podían hacer. Hoy en día yo ya no me hablo con él, pero créanme que le agradezco siempre lo que hizo ese día. Ellos me hicieron ese favor, pero yo me sentí con una responsabilidad muy grande, porque ustedes se imaginan si por X o Y motivo mi mamá hubiese dependido únicamente de mí, por mis malas decisiones, hubiese podido ver cómo mi mamá se iba frente a mis ojos. Sin embargo, por mi mamá y por este suceso de su salud, yo me di cuenta que tenía que cambiar. Me alejé de estos amigos, pero no pude parar con los malos tratos hacia las mujeres. Seguía haciendo mucho daño, pero me daba cuenta que con las mujeres era muy fuerte, era muy imponente, pero con los hombres era sumiso. En ese momento yo me graduó del colegio porque me había dedicado a mi estudio cuando me alejé de mis amigos y yo sentía que era el cambio más grande que iba a poder hacer en la vida. Mi mamá estaba contenta, todo el mundo estaba feliz y yo sentía que todo iba para bien. Había algo que había olvidado por mucho tiempo. Por esta razón me di cuenta que yo había empezado a consumir porque era algo que me hacía olvidar de tanto dolor y de tantas cosas que habían pasado en mi vida. Resulta que cuando yo era pequeño yo tenía un primo. Este primo era año y medio, 2 años mayor que yo y yo lo quería mucho, jugábamos demasiado, él se quedaba en mi casa, yo me quedaba en la de él. Él un día, cuando yo tenía unos 11 años por ahí, me empezó a preguntar, ya estando nosotros en la habitación para dormir, que si yo sabía besar. Yo le dije que sí, que obvio, que yo ya había besado. Me dijo, ¿y yo cómo hago para saber que me está diciendo la verdad? Él se lanzó a besarme, yo me dejé. No le vi malicia en ese momento y más fue por un tema de hombría donde yo quería demostrarle que yo sí sabía. Las cosas pasaron así, al otro día todo fue como si nada, yo nunca le conté esto a nadie. Ya unos años después, póngale que yo tenía unos 13 años, él más o menos 14, 15, volvió en la noche, en un día de pijamada, a preguntarme que si yo ya había tenido relaciones. Yo le dije que no, que yo no sabía, pero él me dijo que entonces él me podía enseñar. Yo le dije que no, que yo no quería, pero yo en ese momento no tenía un carácter muy fuerte y a pesar de que yo decía que no, no sabía poner límites. Entonces seguro él no me vio muy seguro de eso, de una vez me bajó los pantalones, bajó con su boca, saben a qué me refiero porque no puedo decir esa palabra, y empezó a hacer lo que se hace. Cuando él terminó, yo realmente estaba en shock, estaba demasiado incómodo, o sea, en serio les juro que yo no quería que pasara eso, pero estaba temblando, estaba paralizado y no sabía cómo quitarlo de ahí. Cuando él se quitó, me dice que ahora sigo yo, que lo haga yo. Yo lo único que pude hacer fue mover mi cabeza diciéndole que no, pero no fui capaz de hablar. Yo me salí de la habitación y traté como de ignorarlo todo, no se lo conté a nadie otra vez y en esas noches él empezó a decirme que porque no hacíamos una prueba y me empezó a rayar por detrás. Yo ahí tomo la decisión de no volver a pasar la noche con él y empecé a tenerle mucho miedo. Esto lo había olvidado por mucho tiempo, pero luego entendí que eso también me hacía tener ese tipo de comportamientos. Cuando yo me gradué del colegio, como les digo, tomo la decisión de irme a estudiar a otra ciudad donde en ese momento estaba viviendo mi primo con sus papás. Tengo que irme a vivir con ellos porque son quienes me reciben y como mi mamá no sabía la situación, no lo vio malo. Yo tuve que hacer un trabajo mental muy fuerte porque tuve que perdonarle a mi primo lo que había sucedido. Me fui a vivir con ellos, en algún momento decido decirle que vayamos a tomar algo, que tengo que hablar con él para cerrar ese ciclo. Lo hablamos, él me pide perdón, me cuenta que mientras yo dormía varias veces también me tocó, pero que me jura que nunca pasó a mayores. Me dice, él en ese momento me pide perdón y me dice que él no lo vio con malicia en ese momento, que él no midió las consecuencias, que él realmente lo único que quería era como explorar a ver qué era lo que le gustaba porque se sentía confundido, que me jura que nunca en la vida pues se le pasó volver a hacerle eso a nadie.
yo mejoré la relación con mi primo porque él y su hermano para mí eran como hermanos, yo realmente los quería mucho y siento que eso era lo que a mí más me dolía, así que logré sanar esa parte de mi vida, empiezo a estudiar, pierdo el semestre, en ese momento me entero que mi papá se enferma, él tenía problemas en el corazón, tenía temas en los pulmones donde se ahogaba al punto de que casi pues quedaba ahí y en ese momento empezó a tener crisis muy fuertes. Todo esto me empezó a afectar y llego a la conclusión de que yo era una persona inútil, que no había hecho nada con mi vida, que me había dejado abusar, que me había dejado maltratar, que también había maltratado, que había dañado a muchas personas, que no había logrado nada con mi vida, ni siquiera fui capaz con mi semestre. Y adivinen qué, decido acabar con mi vida. Bueno, si ustedes quieren saber qué pasó con este chico, nos vamos para la segunda parte porque este video se nos fue muy largo y les cuento que no falta cualquier bobadita, así que muy pendientes y si quieren saber la continuación de esta historia, denle like, compartan y déjenme saber para subirles la segunda parte. Chao.